Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, encantada de estar aquí contigo en Enfoque y al pie del tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Como, pues ni tan buenas, porque en medio de tantos matanzas que se han registrado en el país en las últimas horas, tantos muertos, tanta violencia, también quiero decir que como la gran mayoría de los mexicanos estoy indignada y dolida por el asesinato cobarde de 22 personas, entre ellas 8 mexicanos en El Paso, Texas. A los familiares de las víctimas, mi más sentido pésame. La muerte de un ser querido siempre duele, pero la muerte inesperada de inocentes, víctimas del odio, duele más. Y da rabia. La balacera, protagonizada por un joven blanco enfermo de racismo, de prejuicios, de odio y de ignorancia, tuvo como objetivo, no nos engañemos, matar mexicanos. Uh-huh. Y esta focalización se evidencia en el número. Hasta ahora más de la tercera parte de los muertos son mexicanos residentes en Estados Unidos de manera legal o residentes en México y que llegaron a un centro comercial en la frontera a comprar cosas que o no encuentran en sus ciudades de origen, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, o los encuentran más baratos y a su gusto del otro lado, como ellos dicen. Como también vienen de allá para acá a comprar cosas. Así es, y a divertirse y a estar en bares. Y la frontera más nocturnos. Transitada del mundo. Así es. Fue, entre comillas, el crimen que cometieron los mexicanos. Ir al país vecino de visita, de compras, por estar en una ciudad que han visitado a lo largo de los años millones de mexicanos y no intuir, no adivinar, no prever que el cáncer del odio racista ha entrado al cuerpo de la sociedad norteamericana. Se debe este fenómeno a varios factores. Están, objetivamente, la frustración y el resentimiento de quienes no encuentran trabajo porque las escuelas en su país, en Estados Unidos, no los preparan adecuadamente para competir en el mundo del empleo, y de quienes son olvidados por instituciones del gobierno que no tienen programas para capacitar y reciclar la mano de obra norteamericana en medio de los cambios tecnológicos que vive el mundo. Pero sobre todo está como motor de este cáncer el discurso de odio racista y xenófobo y particularmente antimexicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con ese discurso ganó la presidencia en 2006 y con ese discurso que ha tomado a México como víctima y blanco de ataques e infamias, pretende reelegirse el próximo año. Una tragedia son los asesinados. Una radiografía de esa tragedia es lo que escribió el asesino, Patrick Crusius, para justificar su acto terrorista. En un manifiesto que se publicó en un sitio de internet especializado precisamente en organizar crímenes masivos, afirma que la instigadora del delito es la invasión hispana en Estados Unidos. Según él, con crímenes como está, entre comillas, defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico traído por una invasión. Dije al principio que ese estadounidense blanco estaba joven, estaba enfermo de odio y de ignorancia, como desgraciadamente ocurre con muchos. En los estados del sur de ese país vecino hay población de origen mexicano en mayor número que en los estados del centro y del norte, porque Texas, Arizona, Nuevo México, California, Colorado y otros ya estaban habitados por los conquistadores hispanos primero, que llegaron a finales del siglo XVI, en 1598, a Nuevo México, por ejemplo, y luego, en el siglo XVIII, empezaron a estar habitados en mayor escala por hispanos, por españoles y por mexicanos mestizos, mientras que los migrantes ingleses llegaron...
Sí. Llegaron los peregrinos del Mayflower, por ejemplo, al este de Estados Unidos en el siglo XVII y de manera masiva entre el 1815 y 1860. Yo creo que habría que darles clases de historia a los racistas, ¿no? Darles buenas clases en los Estados Unidos para que entiendan qué es lo que es su país, cómo está configurado humanamente Ellos su también país. llegaron como migrantes. No han sido Estados Unidos más de que una emigración masiva y sistemática. De eso está formado desde el siglo XVI, que empezó con los españoles, ¿no? Hasta nuestros días, gente que llega de todos los países del mundo. Por mar fueron llegando chinos. Son oleadas. Oleadas, exacto. Las migraciones han sido oleadas hacia Estados Unidos. Esa es su realidad. Y no fueron ellos los primeros en llegar ahí. Llegaron no nacieron primero ahí los españoles. Güeritos racistas. No, ya estaban los indios. Y ya estoy siendo yo racista. A los que les decían piel, ellos les pusieron pieles rojas. Sí. A la mayor parte de ellos los mataron y a otros todavía los tienen en las llamadas reservaciones, en otras condiciones socioeconómicas, pero los tienen. Y también han acabado con ellos, ¿eh? Así, bueno, acabaron en mayoría, ¿eh? Ellos no hicieron lo que los españoles, acompañados con los frailes aquí, que dejaron a un porcentaje muy importante de mano de obra. Además estaba mucho más habitado México que Estados Unidos. El territorio de Estados Unidos pues tenía más bisontes, ¿verdad?, del siglo XVI que seres humanos. Pero de todas maneras tienen que saber algo de historia. Por eso dije que, y quiero decir, que hay mexicanos en Estados Unidos porque cuando mediante la invasión y las armas el gobierno de Polk quitó a México más de la mitad de su territorio, muchas familias mexicanas se quedaron en lo que era su tierra porque no tenían otro lugar a dónde ir ni conocían otro. El reemplazo cultural y étnico a que se refiere este asesino racista en relación a los hispanos y a los mexicanos en el sur de Estados Unidos es exactamente al revés de lo que piensan los nativistas, racistas y blancos seguidores del presidente Trump. ¿No? Ellos fueron los primeros que llegaron a invadir y a quitar una parte de un territorio y las familias que estaban habitando ahí se quedaron. Por eso hay un porcentaje alto de personas de origen latino, mestizo, mexicanas, morenas. Que no llegaron a invadirlos. En el sur. No, ellos ya vivían ahí. Fueron víctimas. Y la historia de Santana es otra. Y la de Juárez también. Pero así bueno. es. Ante el impacto de la matanza del sábado pasado en El Paso y la que siguió el domingo en Dayton, Ohio, donde el mayor número, por cierto, de muertos fueron afroamericanos, el presidente Trump se ha distanciado de los pistoleros y matones racistas que son sus seguidores y ha condenado al odio de gente enferma y argumentó que sus críticos son gente política que está tratando de ganar puntos, entre comillas. Las protestas ayer en Ohio y en Texas, con motivo de su visita con fines electorales, desmiente que solo se trate de gente política. No, una parte importante de la sociedad norteamericana está alarmada, aterrorizada por el ambiente de odio racial, social, xenófobo que ha sembrado el discurso político de su presidente. De acuerdo con una nota que publicó ayer Excelsior en México y con base en un recuento hecho el martes por el periódico USA Today, en los últimos 6 meses y a través de sus redes sociales, Donald Trump difundió alrededor de 2,000 mensajes de odio contra la invasión de migrantes latinos en la frontera y llama a detenerla antes de que, entre comillas, infeste Estados Unidos, como si fuera una peste. El 31 de enero pasado, el mandatario escribió: se están enviando más tropas a la frontera sur para detener los intentos de invasión en caravanas de indocumentados. Invasión, además, utiliza ya la palabra detuvimos invasión. caravanas y detendremos estas. Con un muro sería fácil y menos costoso. En construcción, informó. Como escribió Sor Juana: ¿qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro.
¿Por qué se alarma de la violencia que hay en el país y de estas matanzas si él las está incitando? Sí. El presidente Trump, con sus discursos de odio contra los mexicanos en particular y los inmigrantes en general, ha sembrado el terrorismo en su propio país para indignación y temor de un segmento importante de la sociedad norteamericana. Ayer mismo, el periódico que publicó el número de mensajes del presidente fue atacado en sus instalaciones en Virginia y tuvo que ser evacuado todo su personal. Por haber exhibido así, al presidente con su cara hipócrita, que llega ayer dizque a dar el pésame, ni siquiera vestido de negro, con un traje azul rey casi. Y corbata roja. Y corbata roja. Al mismo tiempo, en ese momento que él llega con su cara de hipócrita, estaban las redadas masivas en las que entre 680 migrantes había 107 mexicanos. Bueno, de todas maneras, Adriana, no es para tranquilizarnos, pero sí hay que destacar que no es ni el 10%. Ah, no, no. Del 10% no. de los que tomaron. Mexicanos no son el 10%. No. ¿Por qué? Porque los mexicanos dejaron de irse a Estados Unidos desde la época de Obama, que sin tanto ruido y sin alentar un discurso tan racista y de odio, él empezó a detener y a deportar gente por todas partes. Y eso lo dicen las cifras. Nunca había habido tantas detenciones y devoluciones de mexicanos que iban a Estados Unidos como en la administración de Obama. Así es. Entonces, ya los mexicanos dejaron de ir. Son solo el 10% lo que pueden encontrar en fábricas de gente que está indocumentada. ¿Y cuándo el presidente Trump va a hablar de sancionar a quienes contratan a indocumentados, que muchos de ellos también están en condiciones de esclavitud, los mismos estadounidenses y de otras nacionalidades que requieren de mano de obra barata? Bueno, pues y que hacen el trabajo que no quieren hacer ellos. Tendrían que empezar a sancionar a los gerentes de sus propias empresas, ¿verdad? porque hay varias empresas del presidente Trump, según se ha denunciado, que han tenido y tienen trabajadores indocumentados. Así es. Entonces, Adriana, para concluir, yo creo que este presidente ha olvidado, igual que otros, que como sentencia el Mahabharata, que es un libro sagrado de los hindúes, nuestras palabras mueven a nuestros actos igual que los bueyes tiran de las carretas. Las palabras son incitadoras, son tan violentas como los hechos mismos. También, en este caso como en otros, las palabras son violentas y ayudan a matar. A los mexicanos nos queda resistir y no dejar de defender nuestros derechos y los derechos legítimos y los intereses de la nación mexicana. Somos un gran país, objeto de un odio focalizado, como lo acabo de señalar. México, en riquezas naturales, es un país de plata, pero en riquezas humanas es un país de oro. Díganlo si no, este grupo de muchachos deportistas que están compitiendo en los Panamericanos y que están ganando más medallas de oro que nunca en una situación de crisis, de dolor, de conmoción como la que estamos viviendo. Somos un gran país y seguiremos siendo, pésele a quien le pese, un gran país en el siglo XXI. Nosotros no somos una nación que se puede desintegrar, como algunos piensan. Has dicho. He dicho. No, sí, has dicho y has dicho bien. Socorro, qué gusto, te esperamos la próxima semana. Por acá nos vemos. Socorro Díaz, Al Pie del Tiempo.